Bien, vamos a ver esta unidad 8, por lo menos el principio, la introducción, y trata sobre planificación operativa. En primer lugar, lo que vamos a hacer es recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Hemos visto que había una pirámide que establecía un poco la estrategia de la planificación y veíamos que lo primero era establecer unos objetivos y unos planes estratégicos. A partir de ellos se generaban lo que llamábamos los planes agregados, la planificación agregada de la producción, donde decíamos que no había diferenciación de los distintos tipos de productos que fabricaba una empresa, sino que en general planteábamos, pues eso, toneladas o euros que queríamos fabricar, ¿no? Y luego esos planes agregados nos llevaban a un medio plazo, a una planificación a medio plazo, que era la que se reflejaba en el plan maestro de producción, por un lado, y en las necesidades también de materiales y recursos que hemos visto con el MRP. Y todo esto al final nos lleva a una planificación a corto plazo que sería la planificación operativa, que es lo que vamos a ver en este tema. Es compleja la problemática que aparece relacionada con esta planificación operativa. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Por ejemplo, porque las rutas pasarán por varios centros de trabajo, por ejemplo. Puede haber productos que tengan que pasar por distintas máquinas y no las tengamos en flujo, no las tengamos en línea, ¿no? O que tengan que pasar por distintas líneas o por distintas máquinas y tengan que guardar turno para pasar por esas máquinas, por esos centros de trabajo. Otra problemática podría ser que cada trabajo puede procesarse en una sola máquina o en varias. Es decir, hay un trabajo que lo puedo hacer en una máquina o en dos o en tres máquinas distintas y tendré que ver a cuál de esas máquinas asigno el trabajo. ¿Por qué se lo asigno a una y no a otra? Pues veremos que será en función del coste, en función del tiempo que tarde cada máquina o que cueste realizarlo en cada una de las máquinas. Otra casuística es que más de una máquina podrá procesar el mismo trabajo. Está en relación con lo que decíamos. Es decir, que un mismo trabajo a lo mejor lo podemos hacer en varias máquinas. Luego, la capacidad de cada máquina puede ser diferente. Podemos hacerlo en distintas máquinas, pero a lo mejor pues, hay máquinas que tienen más capacidad y otras que tienen menos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, la disponibilidad de materiales puede no ser óptima. Es decir, podemos tener problemas de disponibilidad de materiales. Y puede haber también otros factores que influyan como prioridades específicas en el servicio. Esto lo veremos también. Si hablamos entonces de planificación operativa, tenemos que hablar de planes a corto plazo, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y estos planes a corto plazo lo que van a hacer es traducir los niveles superiores, es decir, esa planificación estratégica y esa planificación táctica que ya hemos estudiado en los temas anteriores, lo van a traducir a unas secuencias de trabajo y a una asignación de personal, de maquinaria, de materiales y de presupuesto. Es decir, cuando yo haga la planificación operativa, cuando yo programe a corto plazo, pues tendré que ver en qué secuencia, en qué orden voy a realizar los trabajos y tendré que asignar o tendré que calcular o determinar o estimar qué cantidad de personas voy a necesitar, qué máquinas van a tener que estar funcionando, qué material necesito y cuánto me va a costar todo eso. Por otro lado, también hablando de la planificación operativa, podríamos decir que lo que se pretende es conocer los pedidos que se tienen que elaborar, en qué orden y, por supuesto, en qué momento. Y en qué momento se va a iniciar cada orden y en qué momento va a finalizar cada una de esas órdenes de trabajo. Por lo tanto, podemos decir que vamos a asignar las operaciones a centros de trabajo específicos. Es decir, vamos a ver en qué máquina o en qué nave o en qué línea vamos a realizar un trabajo determinado. Vamos a establecer una secuencia, también una secuencia determinada. Vamos a ver qué en cada línea o en cada máquina o en cada nave o en cada fábrica, qué vamos a hacer y en qué orden. Y vamos a determinar también los intervalos concretos de carga, de secuenciación y de temporalización. Es decir, la carga va a ser la cantidad de trabajo que le vamos a asignar a cada máquina o a cada centro de trabajo.
La secuenciación, ya hemos dicho, el orden, y la temporalización, la duración de esas operaciones. En resumen, por tanto, lo que vamos a determinar es el orden de los trabajos, los momentos de lanzamiento de las órdenes de fabricación y los centros de trabajo que van a realizar esas órdenes. Si hablamos de control de operaciones, pues podemos decir que eso vamos a programar, vamos a hacer esa planificación operativa de la que hablábamos, pero necesitamos controlar las operaciones, necesitamos ir controlando qué se va haciendo. Por tanto, el control de operaciones lo que va a hacer es informar de la ejecución de las operaciones, si se están ejecutando las operaciones que estaban programadas o no. Y vamos también a analizar la desviación de la programación, es decir, si nos estamos desviando, si acumulamos retrasos o si vamos con adelanto respecto al horario previsto, y en base a eso pues podremos plantear modificaciones de la programación. Para que la programación sea correcta, pues es importante que se tenga en cuenta algún criterio, ¿no? Y normalmente el criterio que se suele utilizar es el criterio económico, es decir, ¿a qué máquina voy a asignar un determinado trabajo? Pues a aquella que tenga un menor coste, ¿no? O en qué fábrica, si tengo varias fábricas, ¿en cuál voy a hacer un determinado trabajo? Pues en principio en la que me cueste menos, ¿vale? Y en otras ocasiones se utiliza otro criterio, que es el criterio de tiempo, ¿de acuerdo? Muchas veces está relacionado con el criterio económico, en el sentido de que a menor tiempo, menor coste. Y por otro lado, lo que también se va a tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde el inicio del primer trabajo hasta el final del último trabajo, con los menores tiempos ociosos entre medias. Es decir, tenemos que tener en cuenta, pues a lo mejor el tiempo de preparación de máquinas. Si tenemos que cambiar en una misma línea de un trabajo a otro, pues es posible que haya que modificar la maquinaria, que haya que adaptar la línea. Eso va a llevar un tiempo en el que los trabajadores pueden estar ociosos, no van a estar produciendo, sino que van a estar, unos van a estar preparando las máquinas y otros a lo mejor no tienen así nada importante que hacer. Las técnicas de programación van a depender del tipo de producción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto estos tipos de producción en temas anteriores. Si es producción flow shop o job shop, acordaros que flow shop era en línea, ¿no? Si teníamos una instalación con un proceso en el que el diagrama de flujo, podríamos decir, que se refleja o se representa en las máquinas como que una máquina está a continuación de la anterior y el producto pasa de forma automática de una a otra, ¿de acuerdo? Va a ser muy distinto de si tenemos un trabajo en job shop, es decir, en talleres. Es decir, si tenemos distintas máquinas por las que van a pasar los productos, pero no están en línea. Y entonces puede ser que una determinada máquina, pues, por una determinada máquina tengan que pasar varios productos, diferentes productos que estemos elaborando. Eso va a condicionar las técnicas de programación. También, si estamos ante una producción continua o discreta. No es lo mismo una producción continua, donde normalmente la programación va a ser mucho más sencilla. Vamos a saber perfectamente el tiempo que tarda el producto en realizarse. A lo mejor incluso podemos modificar la velocidad de producción, frente a una producción discreta, donde pues vamos a tener paradas y va a ser más complicado determinar esos flujos de producción. Y luego también es distinto fabricar o producir contra pedido o contra almacén. Contra pedido puede ser que tengamos que asumir unos criterios distintos a la hora de poder cumplir con los plazos de los pedidos. Mientras que si fabricamos contra almacén y simplemente tenemos que ir satisfaciendo las necesidades del almacén, pues puede ser más fácil programar. En cuanto a estas técnicas de programación, podríamos decir que en general en la producción continua no se realiza una producción en sentido estricto, como decíamos antes, puesto que basta determinar el ritmo de producción de la línea, es decir, el número de unidades por hora que se van a fabricar necesario para cumplir ese plan de producción. Por el contrario,
si los procesos son muy diferentes y existen muchas órdenes de fabricación de distintos productos compitiendo por las mismas máquinas, pues va a ser imprescindible que asumamos unas técnicas de programación concretas. Esta programación se puede realizar de forma manual o mediante ordenadores, pero en ambos casos tenemos que tener una base de datos de producción con archivos de planificación y archivos de control. Es decir, tenemos que tener unas fuentes donde sepamos todas las variables, todos los parámetros que van a influir en nuestra producción. Entonces, en este sentido, si hablamos de archivos de planificación, tendremos tres tipos de archivos. Por un lado, los archivos o el archivo maestro de productos, donde vamos a tener información sobre todos los productos que la empresa fabrica o compra. Por otro lado, tendremos el archivo de rutas, que será la ruta que siguen todos los productos fabricados. Esto es muy importante, pues sobre todo en el caso del trabajo en job shop, en talleres, saber por qué máquinas o por qué líneas va a pasar nuestro producto. Y por otro lado, el archivo maestro de centros de trabajo, donde vamos a tener información de cada uno de los centros de trabajo, de cada una de las líneas, de cada una de las máquinas, ¿de acuerdo? Con información sobre su capacidad, su eficiencia, su coste, el tiempo que tardan en hacer una determinada cantidad de producción, etc. Y por otro lado, necesitamos también archivos de control, como hemos dicho. Estos archivos de control van a contener información sobre los parámetros que tenemos que medir, es decir, los indicadores de referencia que tenemos que controlar y sus límites aceptables, que podrían ser los estándares de calidad o límites, por ejemplo, de una PPPC en el cual no pudiéramos sobrepasar ciertos niveles. Y siguen el progreso actual conseguido por cada orden de trabajo, es decir, podemos saber cada orden cómo va, si han cumplido con esos parámetros, con esos estándares o no. Y en base a eso pues podemos también realizar modificaciones. Bueno, hasta aquí esta parte. Seguiremos con el punto de carga la próxima semana. Un saludo a todos. Adiós.